Gracias, consejero electoral Ciro Murayama, por continuar esta plática. Anoche dejé planteada la posibilidad de que fatalmente el Instituto Nacional Electoral deba ceder los datos biométricos de todos los ciudadanos registrados en el INE al gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque pues están por salir 4 consejeros de los 11 que conforman el Consejo General, y para lo que ha ocurrido en otras instituciones, no solo de gobierno, sino autónomas, pues el morenismo ha ido haciéndose de espacios cada vez más importantes. La última es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De llegar 4 consejeros afines a esto que le llaman la Cuarta Transformación, y si vienen modificaciones legales como las que ya se anticipan con una iniciativa de reforma en materia electoral, pues quizás ya no tenga sentido patalear, y por ley el INE simplemente endose una base de datos con información que la ciudadanía no le confía al gobierno. ¿Qué va a hacer con ese problema, entiendo, moral, jurídico, político, el INE? Pues en efecto, creo que estás hablando de un problema mayúsculo que tiene que ver con la posibilidad de que los derechos de la ciudadanía se vean afectados. Porque si los ciudadanos, más de 90 millones, sus datos biométricos acaban en manos de gobernación, de un gobierno como todos los gobiernos pasajeros, y no están esos datos bien resguardados en un instituto autónomo, eso puede significar un daño a los derechos de la gente, pero también puede significar un daño a la democracia, porque el padrón electoral actualizado, que hoy tenemos de enorme calidad, es la base de toda elección confiable. Sin padrón confiable no hay elección confiable. Es decir, si la gente empieza a ser excluida del padrón, si se nos desactualiza, etcétera, etcétera, pues o si el padrón se usa, hay quien señala este escenario, para que a través de gobernación, en este caso el partido Morena, tenga conocimiento del comportamiento electoral en los 300 distritos electorales. Y entonces, donde no se vota mayoritariamente por ese partido, pues se ponen a trabajar. Creo que hay un riesgo en el sentido de desandar lo que hemos construido. El padrón en manos del gobierno sería un retroceso. Así lo demuestra nuestra historia. La caótica elección de 1988 fue organizada por la Secretaría de Gobernación y ellos decían cómo era el padrón. Por eso la creación del IFE, hace 3 décadas, lo primero que se fijó como tarea es construir un padrón confiable. Hay 333 comisiones de vigilancia del padrón para que nadie altere. Eso no está en la estructura de la Secretaría de Gobernación. Nosotros en cada uno de los 300 distritos tenemos una comisión de vigilancia donde los partidos, sin poder manipular el padrón, vigilan que se hagan las depuraciones y las altas que corresponden a ciudadanos de carne y hueso que están presentándose con una acta de nacimiento genuina, etcétera, etcétera. Eso pasa también, y vivitos y coleando. Pasa a nivel de 32 comisiones en cada estado y a nivel nacional. Por eso tenemos un padrón súper confiable. A partir del padrón calculas todo lo demás, se hace cuántas casillas vamos a instalar, se calcula el financiamiento a los partidos, se da registro a los partidos. Es la joya de la corona. El punto de partida de la democracia y de la confiabilidad. Es la viga maestra de la credibilidad y de las elecciones bien hechas, el padrón. Eso no lo podemos perder. Y estamos defendiendo también la autonomía. Si perdemos el padrón, bueno, eso sí, se pierde la autonomía, la autoridad. A diferencia de lo que ocurre en viejas democracias europeas, donde el gobierno puede organizar las elecciones, en México lo que sabemos, lo que vivimos, es que fue necesario ciudadanizar primero y después, a través de una institución autónoma constitucional, que le dé garantías a todos los actores políticos.
Hemos tenido 3 alternancias en 4 elecciones presidenciales gracias a que nosotros desde la autoridad electoral no estamos preocupados por el resultado electoral, no nos interesa que gane el gobierno en turno o algún partido. Por eso, lo que tú decías al principio es clave. Es muy importante que en las designaciones que se hagan en marzo, de 4 de los 11 consejeros que se van a renovar, no haya correas de transmisión del gobierno. En esta decisión legislativa de las próximas semanas se juega la viabilidad de la autonomía de la autoridad electoral. Estar capturados por funcionarios cercanos al gobierno sería muy lamentable. Creo que exigir a la Cámara de Diputados un nombramiento de personas honorables, confiables, no es pedir un imposible, es una exigencia básica de responsabilidad institucional. Al propio gobierno de la República le conviene una autoridad electoral confiable, que si ellos refrenda su legitimidad. Pues. Así es. Pero yo voy a hacerle de abogado del diablo y te voy a dar algunos elementos que creo argumentan la necesidad o explican más bien el apuro por que les pasen a ustedes los datos biométricos de la ciudadanía. Hay problemas terribles derivados de la violencia galopante y un titipuchal de desaparecidos. Entiendo que el INE de por sí ha colaborado como ha podido en la identificación de restos cadavéricos y fríos. El gobierno pudiera obviar, en lugar de ir a tocarles la puerta y pedirles que le auxilien, pues tendría ya la información como para identificar un cuerpo. Es que no es necesario para que nosotros colaboremos con eso que desprotejamos los datos de los ciudadanos. Cada que ellos nos solicitan cruzar las huellas de un cadáver no identificado con nuestra base de datos, nunca hay problema. Lo hacemos y les decimos si coincide, y entonces ya hagan la solicitud un juez para declarar. Y entiendo que han sido muchos los casos. Mira, más de 18,000 casos que nos han enviado y nosotros de inmediato les contestamos si sí o si no. Hay más de 12,000 personas que hemos logrado identificar. Luego ellos ya no han continuado con todo el trámite. Hay alrededor de 1,500 casos que ya se han cerrado. La verdad a mí me sorprende que no lo hagan de manera más ágil porque detrás de cada persona desaparecida hay una familia rota. Entonces nosotros tenemos ya casos que hemos identificado de huellas dactilares que coinciden con gente que está en el padrón y a su familia le podrían decir tu familiar está muerto porque el cadáver se encontró y las huellas coincidieron con... ¿Y de esto no está enterado el gobierno? Sí está enterado, lo que pasa es que entiendo que no tienen suficiente personal, es una de las consecuencias de creer que la austeridad está por encima de los derechos. Yo no escatimaría en recursos para que hubiera suficiente personal para estar dando atención a las víctimas, pero para eso no necesitan el padrón. Nosotros tenemos toda la disposición de colaborar, es un tema muy sensible, aunque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en materia forense ni de procuración e impartición de justicia, pero con nuestros registros administrativos, con los datos del padrón, podemos rápidamente hacer esos cruces y en el momento en que coinciden, pues ya es una familia que tendrá una noticia desgarradora, triste, pero que frenará esa incertidumbre de saber si el ser querido está vivo o no. Y yo creo que el Estado no debería de ser omiso ni lento en atender a las víctimas. Pero a ver, Ciro Murayama, si entiendo bien, la Ley General de Población obliga a que exista una cédula de identidad para todos los mexicanos. Esto desde el momento que nace hasta que se muere. Y en ese sentido hay una ley proveniente de 1992 que dice que lo que era el INE cuando se llamaba de otra manera y dependía del gobierno, entregara la base de datos, biométrica o no, al gobierno. Pero después se cambió la Constitución, vinieron nuevos reglamentos, leyes, que hacen que ciudadanizado el INE, lo que era el Instituto Federal Electoral, y habiéndosele otorgado independencia,
pues ya no aplica la ley que obligaba a lo que había antes a entregar nada. Yo creo que hay 3 cambios fundamentales en la Carta Magna que nos impiden entregar como si siguiéramos viviendo en 92, cuando el presidente del IFE era el secretario de Gobernación. Autonomía constitucional al Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral. No somos una dependencia de gobierno. Ellos nos han dicho, es que el SAT, el IMSS, ya nos dieron sus bases de datos. Sí, pero son parte del Ejecutivo. Nosotros sí. somos una institución autónoma. Segundo cambio constitucional. Se desarrollaron todos los derechos humanos. En el artículo 1 tienen preeminencia sobre todo lo demás. Una consideración de una autoridad no puede estar por delante de los derechos de las personas. Y tercero, ya tenemos como derecho fundamental consagrado la protección de datos. Eso desde tiempos en el Foxiato, cuando se crea el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAIO y el INAI. Entonces tenemos un marco constitucional que nos obliga a nosotros como autoridades del Estado mexicano, como Instituto Nacional Electoral, a proteger los datos de los ciudadanos. Entonces, cuando nos dicen, nos lo van a dar, nosotros les decimos no. Y en buen español, no es no. Pues con el no es no de Ciro Murayama termina esta charla. Te agradezco mucho, consejero. No, al contrario, consejero Carlos. electoral, es una luminaria. Pues felicidades por hacer valer las atribuciones que tiene el INE. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ustedes y aguas con sus datos personales. Buenas noches.